Bueno, nos encontramos hoy reunidos en el Bauen, ¿no? En el lugar del Bauen, para exponer acerca de la historia y biografía de uno de los cronistas peruanos más universales que ha podido haber parido, digamos, el Perú, ¿no? Esta tarde ha tenido a bien aceptar la invitación de congregarse aquí a contarnos un poco y a compartirnos su experiencia y lo que él ha leído acerca de la biografía y obra de uno de los literarios más universales que ha tenido, el Inca Garcilaso de la Vega. Nuestro invitado de este día es un amigo personal, compañero además de facultad, Ciro Álvarez, que es jefe de doctrina del MAMPE, estudiante de sociología, agrónomo y trabajador autónomo. Es un placer saludarte esta tarde, Ciro. Bueno, muchísimas gracias y agradezco la invitación y formar parte de este centro de formación literario peruano para hablar del fundador de la literatura peruana e hispanoamericana, como lo fue nuestro gran Inca Garcilaso de la Vega. Es hijo, por parte del padre, digamos, hijo de un colonizador, ¿no? Y por parte de la madre, del linaje incaico, ¿no? Dicho sea de paso, la madre era sobrina, hermana de Atahualpa y de Huáscar, ¿no? De los dueños de la disputa de aquel entonces, ¿no? Por el imperio incaico. ¿Qué opiniones te merece este tipo de mezcla? ¿Era común? ¿Era extraño? ¿Era extravagante? Yo diría que es algo muy especial la herencia biológica de nuestro Inca Garcilaso de la Vega. Para empezar, tanto por línea materna como paterna provenían de linajes nobles, el cual por un lado uno era descendiente del emperador Tupac Yupanqui, por el lado materno, y por el lado paterno eran descendientes del gran hidalgo, militar y escritor español Garcilaso de la Vega. Entonces, yo creo que fue un producto inca simétricamente puro, digamos, en el sentido de que pudo tomar de ambas culturas la mitad y mitad y supo sintetizarla muy bien en su obra, ¿no? Además ventaja, ¿no? Además ventaja porque al ser hijo por el linaje paterno de Sebastián Garcilaso de la Vega, que hecho sea de paso en España, tenía una descendencia, digamos, una línea de familia que ya eran literarios, ¿no? De hecho había un escritor ya en España que usaba el seudónimo de Garcilaso de la Vega, hacía secas, ¿no? Y que él, digamos, era muy reconocido en España. El primo de él era un escritor en Italia y en uno de los Países Bajos, me parece. Que la infancia del Inca Garcilaso estuvo impregnada de las enseñanzas maternas, pero ya en su niñez tardía el padre biológico abandona el hogar y se casa con una dama española, supuestamente por mandato real, pero sin embargo él nunca perdió el contacto ni la buena relación con el padre, ¿no? Tal es así como posteriormente él le deja una herencia con la cual puede costear sus estudios y su viaje a España. En el exterior, claro. Y bueno, entonces él su etapa juvenil y ya entrando en los madurez lo vive en España como estudiante y como conocedor directo de la cultura del
el reino de Castilla, ¿no? Bueno, siempre hay discusiones entre determinar la España o Reino de Castilla, pero creo que en definitiva la gente lo conoce como sinónimos, más para aquella época. Ahora bien, a mí me gustaría que nos detengamos un poquito brevemente, ¿no?, en la biografía de Inca Garcilaso de la Vega. Se sabe que él es producto, pues, de la relación que hemos venido hablando ahora, ¿no?, de la mezcla, ¿no?, de un colonizador y una princesa inca. La formación académica, la formación de los niveles primarios, digamos, todo este acceso y tuvo contacto con la literatura helénica, con la literatura platónica, con la literatura aristotélica, que después seguramente nos podrás tú explicar bien si permeó o no permeó la obra. Bueno, por supuesto, los comentarios reales es una visión que tiene sobre el incario desde un punto de vista aristotélico y sobre todo platónico, porque él creía, como Platón, de que la igualdad entre los hombres no existe y que todo sistema, sea este republicano o imperial, tiene que estar gobernado por una élite, ¿no?, de sabios, si es posible de filósofos, que por sus condiciones especiales se diferenciaban directamente del pueblo. Ellos tenían que ser un gobierno de los justos. Y bueno, y dentro de ese gobierno de los justos, el imperio incaico, que él pergeñó a través de sus conocimientos y sus relatos, encajaba perfectamente, o lo hizo encajar él perfectamente. Entonces, según lo que tú dices, es que es posible que esa enseñanza, digamos, que hoy en día la podríamos comparar tranquilamente con una enseñanza burguesa, permeó en él y que hizo que posteriormente, cuando estuvo ya en Sevilla y en Córdoba, se animara a escribir, digamos, los comentarios reales y las demás obras que escribió. Digamos que la capital fue esa formación filosófica. Con filosofía helénica. Claro, él se fue en cierta forma, se vio obligado por varios factores a escribir comentarios reales. Uno, para una cuestión personal, la distancia, el extrañamiento de sus raíces hizo de que él plasmara parte de esos sentimientos a través de esta obra, por un lado. Pero también en ese entonces se debatía en España aún si los indios eran seres humanos o no, si eran merecedores de esclavitud o no. Entonces él, para dar contenido, ¿no?, a la defensa de que los indios podían ser creadores de una civilización, ¿no?, para fundamentar justamente esa posición que él tenía, bueno, escribió esa obra. Y obviamente en su obra estuvo influenciada por elementos platónicos, donde el estado ideal, ¿no?, el estado civilizado era el de los incas, ¿no?, que cumplió un rol educador con las etnias que preexistían antes de los incas. Entonces había una cuestión tratar de dar un contenido teórico y práctico a lo que realmente fue la evolución y digamos su misión civilizadora que los incas tuvieron que cumplir, como él pensó realmente que fue, ¿no?, que los incas prepararon el terreno de cierta manera para que digamos se complementara con la civilización cristiana. Claro. Porque en el fondo por su influencia hispánica él era un cristiano ferviente, ¿no?, católico. Entonces él, a través de su obra, también plasmó eso, ¿no?, ese sincretismo cultural que él ya tenía en sí mismo, ¿no? Bueno, sin querer nos hemos adelantado mucho a la obra, a los comentarios reales, pero quisiera terminar un poquito con el tema de la biografía. Sabemos que él se crió en Cusco, ¿no?, nace en 1539, muy buena fecha, estábamos hablando hace un rato, para nacer, ¿no?, y para hacer todo lo que él hizo.
vivió en el Cusco hasta los 21 años. Posteriormente, por una herencia que le deja el padre de 8.000 monedas de oro, él logra costear, ¿no?, un viaje a España, que dicho sea de paso, en embarcación duraba un mes. Oye, para aguantar un mes de viaje en ese tiempo hay que estar viviendo en ese contexto, ¿no? Bueno, llegó al plano español, ¿no? ¿A dónde llega? ¿Qué contacto tiene él? ¿De qué amistades se influencia? ¿Cuál es el motivo que generó el viaje? Se dice por una parte que él llega a España con el motivo de pedir, digamos, que le retribuyeran a él, ya que el padre había fallecido, que le retribuyeran una economía para que él pueda solventarse. Y al haber una negativa del Consejo de Indias, él se pone rebelde en contra, digamos, del Consejo de Indias y de la invasión un poquito. No del todo, desde luego, porque lo vemos claramente en los comentarios reales y en la Florida también, Florida del Indio. ¿Qué influencia tiene él en España, puntualmente? ¿Hay una conversión? ¿Hay un elemento que a él lo transforma? Bueno, ¿Cuál sería? Para empezar, él llega a Córdoba. Y en Córdoba era como la Atenas. Nació en Córdoba como la Atenas cultural del reino de Castilla. Por lo tanto, él le fue fácil contactarse con la intelectualidad y el mundo literario, ¿no?, de esa época. Date cuenta que en ese entonces estaba en boga la época de oro de la literatura y de la cultura española. Entonces, él... Los secretos caballerescos. Claro, él entró ya en un mundo en el cual estaba ya inmerso en todo lo que era el nuevo renacimiento español. Bueno, aparte de tener contactos familiares por lado paterno, pudo, bueno, y a través de su ingreso a la universidad pudo tener tratos con toda la intelectualidad de la época, como por ejemplo este famoso escritor historiador León Hebreo, ¿no?, que establece una gran amistad. El que escribe Diálogo de Amor, que dicho sea de paso lo traduce él, ¿no?, del italiano al español. Claro, él fue justamente en Córdoba, en el conocimiento con estar en contacto con distintas culturas, ¿no?, porque también Córdoba, así como Venecia y Génova, era un centro de tránsito de comerciantes, soldados y políticos de distinta procedencia, ¿no?, de Europa. Entonces, en ese ambiente rico, multifacético, donde el Inca adquiere una formación sólida, ¿no?, en cuanto a sus conocimientos filosóficos, humanísticos, ¿no?, que era una materia que estaba muy en boga en su época, ¿no? Éramos en Notre Dame, el humanismo que él preconizaba y esa crítica a la religión, ¿no? Qué interesante lo de Vuelta, porque se sabe que después del viaje a Italia, donde él participa en la guerra, vuelve a España y le interesa mucho el plano, ¿no?, o lo que propone el catolicismo. No sé si nos puedes contar parte de eso y si es que esa cuestión también influencia en su obra. Por ejemplo, a raíz de la guerra de las luchas protestantes, dentro del catolicismo surge una vertiente que se llama la Contrarreforma. Y la Contrarreforma justamente era una consultación contra el protestantismo y también una revisión interna, ¿no?, Claro. y una flexibilización interna. Le da mayor libertad, ¿no?, a los clérigos intelectuales católicos a que pudieran hacer una crítica, autocrítica y autocrítica, ¿no?, pero siempre dentro de los parámetros de la Iglesia Católica. Entonces él, como buen cristiano y católico, prefirió hacer una crítica interna, pero no necesariamente escisionista, ¿no?
una crítica desde adentro, manteniéndose adentro. Claro, claro. No revolucionaria, digamos. No, sin ruptura. Sin ruptura, claro. Sin reformas drásticas. Bueno, eso sería brevemente, pues, ¿no? Un pantallazo de lo que es la biografía de Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Sí. Y mestizo, peruano, ¿no? Que tuvo una niñez acomodada, digamos, que posteriormente a la muerte del padre hace un viaje a España, ¿no? En el cual recibe esta influencia, digamos, helénica, la fortaleza en realidad, porque estamos hablando de que en la niñez y en la adolescencia tuvo una formación helénica, tiene un contacto con las guerras, ¿no? Protestantes que tú acabas de mencionar, y con el catolicismo, ¿no? El cristianismo y todas esas vertientes. Podríamos pasar a la obra, ¿no? ¿De qué obra nos quieres contar, nos quieres compartir tus conocimientos para empezar? Bueno, en el año, si no me recuerdo, 1973, fue la primera vez que leí los comentarios reales de los incas, en una edición popular que hizo el gobierno de Velasco Alvarado para todo el Perú y para toda la población, donde por 50 centavos de sol se podía adquirir un libro, ¿no? Bien editado. Y bueno, qué buena medida la que me acabas de contar ahorita, o sea, poder facilitar el acceso a la gente que trabaja, a la gente que no tiene posibilidades de costearse un libro caro, y ponérselo a la mano, ¿no? Bueno, primero que el gobierno de entonces era otro, como son ahora. Y bueno, y la política era justamente eso, ¿no? Difundir toda la riqueza literaria que tiene el Perú, ¿no? A través de los siglos. Y bueno, al principio lo leí como si fuera un libro de historia, por un lado, y un libro de fábula también por otro, ¿no? Porque uno a esa edad tiene todavía una visión entre que va entre lo racional y lo fantástico, ¿no? Claro. Entonces, por eso y lo leí, obviamente, claro. En ese entonces había en boga a nivel general todo un ambiente nacionalista, una mística, digamos, un ambiente nacionalista y una mística nacionalista, que lo único que hizo para mí al leer ese libro es alimentar aún más esa mística nacionalista, ¿no? Posteriormente vamos a hablar de ese tema seguro. Sin ninguna crítica y sin entrar hilar fino a ciertas cuestiones que después ya en maduro uno analiza y trata de y se interroga a ciertas cuestiones que cuando uno era chico por la inocencia de la edad uno no se había fijado. Pero por ejemplo, si uno lee ahora de comentarios reales, lo primero que ve es una visión etnocéntrica con respecto a los incas, que tiene Garcilaso de la Vega, un poco en contra de las culturas pre-incas. Es muy interesante. Yo quisiera que tú brevemente, siendo consciente de que no hay mucho tiempo, digamos, para poder extendernos, como me gustaría, que nos cuentes brevemente lo medular de la obra de Garcilaso de la Vega. Bueno, ¿qué nos quiere transmitir? ¿Qué cuenta? ¿Y cuál sería una conclusión de la obra para poder compartirlos a nuestros seguidores? Bueno, lo que nunca trató de hacer es hacer una descripción primero de lo que fueron los incas, ya que había un total desconocimiento, ¿no? Tanto para los mestizos de entonces como para los propios españoles. ¿Una negación, dices tú? No, desconocimiento. Un desconocimiento. Y plasmar a través de la revolución que fue la imprenta, completamente, estamos hablando del siglo XVI, XVII, algo que solamente se transmitía por la vida oral, nada más, ¿no? Oral y tradicional. Entonces, todo lo que es transmitido por la vía oral y tradicional puede estar sujeto a distintas interpretaciones, por lo cual él, a través de un libro impreso, trata de acercar, digamos, un conocimiento a un gran sector, ¿no?
intelectuales, porque obviamente el acceso a la literatura, y más en esa época, también era elitista, no es que era una cosa popular, no era el Perú del año 1977 con Velasco, era un Perú donde todo el poco no tenía acceso a la lectura, ¿no? Pero esos pocos eran los que dirigían los destinos de los reinos, de los virreinatos, de las naciones que ya estaban surgiendo. Entonces ella iba un poco dirigido hacia ese sector, para saber de qué se trataban los incas. Él, si bien todo lo que él aprendió fue por transmisión de su familia, él trató de darle un marco histórico y una justificación cuasi divina también. ¿Por qué? Porque él dice que antes de los incas, los antiguos peruanos estábamos en un estado de barbarie, ¿no? Me hace recordar un poco a Tomás Hobbes o a Rousseau, ¿no? Y que se apiadó del dios Sol, de esa gente, y mandó a los primeros incas, primero de las dinastías incas, para civilizar. Entonces ahí vemos una reminiscencia, por un lado, intelectual, ¿no? Propio del Renacimiento, ¿no? Civilización o barbarie, que se debatía, ¿no? Las ideas renacentistas, y por otro lado una reminiscencia hasta bíblica, ¿no? Donde llega Adán y Eva, ¿no? Los primeros hombres, ahí habla de la cuestión de los fundadores de la humanidad, digamos, y con cuestiones de la época de los jueces, del libro de los jueces, ¿no? De Abraham, ¿no? Y de Moisés, que con sus nuevas leyes, sus nuevas disposiciones, ¿no? Confrontaron al mal y sacaron al hombre de su esclavitud y de su salvajismo. Entonces hay una serie de conclusiones que se dan para tratar de explicar por qué los incas son dignos de respeto, ¿no? Ante los occidentales, ¿no? Para empezar.